Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a un muy bueno y viejo amigo que tenía quizás demasiados meses de no tenerlo con nosotros, y me refiero a Roberto Rubio, persona que yo respeto mucho su opinión y considero que su voz es valiosa, especialmente en estos momentos tan críticos que vive la política en El Salvador. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias, Alfredo. Yo creo que ya teníamos ciertamente buen tiempo de no conversar y hay demasiadas cosas que digerir y analizar, así que muchísimas gracias por invitarme. Me gustaría conocer tu análisis de la coyuntura política, porque yo siento que hay muchos mensajes que envió el electorado y siento que los partidos políticos tradicionales no solo no los están asimilando, sino que no los quieren ver. Y eso es preocupante. A veces los intereses, las ideologías, las torpezas y las miopías políticas nublan, y el hecho de que haya sucedido este debilitamiento tan fuerte de los partidos tradicionales era cantado. Yo creo que tú y varios ya se les venía diciendo, tanto a Arena como al Frente, de que si seguían montados en los vicios del sistema político, donde la opacidad, el clientelismo, el nepotismo y todos los ismos posibles lo seguían practicando, a pesar de que hubo en el 2009 pues un halo de esperanza y de cambio. Entonces ahora recogíamos más bien una población más bien frustrada, que no veía camino. Dice, bueno, ya tuvimos alternancia y no pasó nada, fue peor todavía a lo que teníamos. Y ya con ese sentimiento de desesperanza, que no se veía alternativa, que los partidos no cambiaban, que seguían pues con esas prácticas políticas, ese descontento fue generando condiciones, se fue incubando durante años. O sea que esto no es nuevo, se fue incubando durante años. Me acuerdo que desde hace mucho tiempo se decía, mire, que se necesita una tercera fuerza, una tercera vía, ¿no? Y eso fue creciendo. Lo que pasa es que nadie tuvo la habilidad de montarse, digamos, en esa montaña creciente de descontento, y que supo, de alguna manera, pues, interpretar qué estaba pasando y pudo enfrentar y derrotar a estos dos grandes partidos con pocas ideas, con antecedentes de pertenecer también a los mismos de siempre, pero a pesar de eso, el descontento era tan grande, pero tan grande que se le perdonó todo. Entonces estuvo blindado. En definitiva, yo siento que el encachimbamiento fue el que ganó, ¿no? No, y fíjate que eso es lo que a mí me preocupa, que esta tercera vía se ha construido por protesta, no por propuesta. Porque si tú analizas, las propuestas son poco claras y escasas. Exacto. Y eso es lo que creo que tú y yo debemos de asumir como nuestra responsabilidad en el futuro, de proponer. Sí, proponer, y hay que, creo yo, retomar las promesas. Por un lado, hay que retomar los problemas estructurales. Nuestra misión, a los que no estamos metidos pues en esta política partidaria, es aportar con ideas, sugerencias para resolver los problemas, independientemente de quién esté. Y asimismo, independientemente de quién esté, ser una conciencia crítica positiva, constructiva, pero crítica. Desde la independencia tú puedes criticar adecuadamente, pero o puedes destruir ya con hígado y con saña. Creo que no hay que hacerlo. Y también puedes aportar, pero aportar no desde la lambisconería, aportar desde la independencia
crítica, ¿no? Y si hay algo bueno hay que decir ok, de acuerdo, ¿no? Pero no callarse ante las cosas que puedan venir inadecuadas, ante el incumplimiento de las promesas. Y nuestra obligación, te digo, es esa: por un lado proponer, sugerir, aportar, y por otro lado vigilar, porque tenemos un retroceso en las instituciones de control. Lo que ha pasado pues con la sección de probidad, que ahí está parqueada, la fiscalía hay unos cambios un poco, la transparencia poco transparente, se ha ido bastante debilitando ese sistema de control. Lo que acaba de pasar con el Instituto de Acceso a Información, ¿no? Que más bien son a veces militantes los que están ahí. Creo que eso exige de la ciudadanía mayor vigilancia, mayor contrapeso social en este momento, ¿no? Mira, tú ya lo mencionaste, el desempeño electoral. Digamos, en Arena fue particularmente negativo el hecho de que hayan impuesto, que sea legalmente, al candidato, porque eso lastimó a mucha gente. Yo fui de los que apoyé a Javier Simán, y sigo creyendo que Javier Simán era la última oportunidad que tenía Arena de recomponerse. En el frente sucedió lo contrario, o sea, yo creí que lo habían manejado bien por el hecho de que Gerson Martínez era el candidato oficial y terminó prevaleciendo Hugo Martínez. Ahora, en las postrimerías de la campaña se revirtieron a las posturas duras del ala dura del partido, valga la redundancia. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que el desempeño político no cambió. Es que por eso es que creo que al frente fue el que le fue peor. Uno lo ve cuantitativamente, pero también cualitativamente le fue peor, porque era primero el gobierno, un mal gobierno, un gobierno con una pésima gestión, que todavía siguen pues, defendiendo, y se les dice, mira, es que el cuerpo es negro, pero ellos lo ven blanco de ojos azules. Creo que esa ceguera, más este aspecto que creo que ofendía a mucha gente, la actitud que tomaba frente a casos como de Nicaragua, como de Venezuela, ¿no? El negar todas esas cosas que antes ellos mismos criticaban, ¿no? Negar y apoyar. Sí, que antes decían que hay que, bueno, toda la marcha que los estudiantes, la conciencia crítica que existía contra la libertad de expresión, contra el control de las instituciones, contra los militares, pues ahora aplauden todo eso que criticaban, y esa inconsistencia a mucha gente le pesó, aparte de la marginación a mucha gente, a sus militantes, todos los lastimados que quedaron en ese proceso del frente. Yo te contaba la anécdota esta de que en algunas zonas donde el frente movilizó gente, creo que que me dieron el dato en San Miguel, por la zona de San Miguel Tepezontes, el frente con su capacidad organizativa movilizó muchos buses, mucha gente para llevar al voto, que yo creí que eso iba a ser un factor de peso en las elecciones, y no lo fue en parte porque me decía, mire, movilizamos cerca de 1,300 militantes, gente nuestra, ¿y sabe cuántos votaron por nosotros? Un poco menos de 300. O sea que movieron hasta el voto le hicieron el favor, nadie sabe para quién trabaja. O sea, fue realmente un golpe, yo diría, no mortal, pero que puede ser mortal si realmente no rectifican. Y lo mismo Arena. Es que tú llevabas dos candidatos que podría decir que eran mejores a los que han presentado antes, ¿verdad? Que si eran jóvenes, que si los dos, ¿verdad? Que no eran personas que venían de la militancia. Pero el problema no era presentar candidatos distintos, era presentar un partido distinto, y el partido seguía casi igual. El candidato decía, mira, aquí están 10 medidas contra la corrupción que le vamos a promover para que se aprueben, digamos, antes de que yo asuma. No voy a esperar que yo asuma. No pasó nada, ¿no? El señor Reyes se fue allá al Mundial,
no hubo ninguna sanción, no hubo un perdón siquiera. Por lo menos decir, mire, perdón por los hechos que hemos cometido anteriormente. No basta decir, mire, no me juzguen por lo que pasó antes. No, es que se necesitaba realmente un acto, como dicen, de verdadera contrición, y no lo hicieron. Y yo creo que mientras, igual Arena con el Frente, no se salgan de eso que dicen que es de lo mismo, que lo mismo es eso, nepotismo, clientelismo, parasitismo, el abuso de poder, estos partidos están condenados realmente. No, y fíjate que el PDC para mí ya se terminó de acabar, pero el PCN, lo bueno que había hecho en las elecciones anteriores, lo terminó deshaciendo en estas elecciones. Yo se los canté, les dije, ustedes han comprado un boleto de tercera clase en el Titanic. Y el Titanic, la tercera clase no era para desmeritarlos o despreciarlos, sino porque se dejaron imponer una candidata que estaba en contra de todo lo que supuestamente el PCN defendía, que era la vida, la familia y la cercanía con la Fuerza Armada, pues la Fuerza Armada sana, ¿verdad? Así que yo siento que por lo menos en lo que al PCN y el PDC respecta, son más cadáveres que nunca. Sí, no, están bastante golpeados, aunque pues son partidos que les gusta estar cerca del poder y posiblemente se enchufan al nuevo gobierno de alguna manera, por lo menos algunos de señales conocidas que pueden hacer ese clic, como lo va a haber gente en Arena, pues, y que posiblemente, ¿no? Por oportunismo, no por convicción, porque una cosa es por convicción, pero otra es por oportunismo. Y ahora van a aflorar muchísimos oportunistas, como fue el caso de Funes, personas que antes criticaban a Nayib Bukele, que ahora la van a ir a besar la mano. Yo creo que uno puede aplaudir, como digo, cosas que este gobierno pueda hacer, pero desde la entereza, de la consecuencia y de la independencia. Desde ese pedestal tú puedes entonces sí decir, señores, me parece correcto, porque tú no estás haciendo complaciente. Tú lo que estás diciendo me parece correcto y yo puedo colaborar contigo. Pero de la misma manera, mira, si tú no lo haces, yo no voy a hacer cómplice, y voy a agachar la cabeza, no y vas a ser cómplice. Esa es la actitud que creo que debe tener la gente de cara al nuevo gobierno, y no pues llegar ahora a ver qué hueso se consigue, aunque tampoco ahora los huesos son tan jugosos, tan apetecibles. Sí, en el próximo segmento quiero que hablemos de ese nuevo gobierno, porque sí son retos que no solo tiene él, los tenemos todos, porque en estamos todos en un solo barco, y no hay que permitir que el barco también sea un Titanic. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, para mí el principal reto que tiene el futuro gobierno es la reforma gubernamental. No podemos seguir manteniendo el monstruo, y ese monstruo incluye los 50,000 correligionarios que nos han metido los dos gobiernos del frente, y el populismo de la administración Saca. En ese sentido, yo en lo particular he propuesto un congelamiento de las contrataciones, una obligatoriedad de retiro de todos aquellos que están pensionados, y luego de eso, la contratación de nueva gente en base a la meritocracia, no en base a la partidocracia. Hay muchas cosas que han ya salido como propuestas y creo que ya están ahí en la mesa de discusión, y que se pueden impulsar. Algunas de estas cosas que lo que se requiere es aplicarlas, ¿no? El congelamiento de plaza no es una cosa tan difícil, creo yo,
de hacer. Hay otras cosas que creo que no son difíciles, pero que provocan resistencias, como una ley de la función pública, para que justamente sea el mérito el que predomine, y que vayamos alejándonos del nepotismo y el clientelismo. Pero lo que tú señalas, me parece importante, porque para enfrentar los tres grandes problemas, al menos, que tiene el país, que es obviamente el económico, que es una economía bastante estancada, el problema de la inseguridad ciudadana, del crimen organizado y el tema de la corrupción, tú necesitas un Estado bien montado. Fuerte. Fuerte en el sentido que fuerte no es igual a grande. Exactamente. Fuerte, bien calificado, porque sin ese Estado, ¿cómo vas a enfrentar tú al crimen organizado con una policía carcomida, ponte, por la corrupción, penetrada por el crimen organizado, mal pagada? Y politizada. Sí, o mal pagada, mal calificada, ¿no? Eso tiene que haber una reforma. Entonces, la reforma del Estado es una de las prioridades, creo yo, ¿no? para que prepararse para enfrentar estos grandes problemas. Después vienen los otros retos, ¿no? Los retos de qué vas a sugerir para realmente estimular la inversión, qué certidumbres vas a dar, qué apuestas estratégicas económicas vas a tener, dónde va a estar, digamos, el principal apoyo del Estado para desarrollar la inversión, ¿no? En la corrupción, igual, vamos a ver a lo mismo de siempre, algunos ahí en el gobierno, gente que con historial o con pedigrí, que deja mucho que desear. Y si no, los mismos de siempre, parecidos. O parecidos, sí, ya que ya sabemos sus malas mañas. Si eso, el gabinete va a ser una primera prueba para ver por dónde va. Creo que otra prueba, aunque sé que tenemos nuestras diferencias ahí sobre las CICIES, es si realmente nos encaminamos a una CICIES que esté hasta dispuesta a investigar al mismo presidente. Pero ese es el problema de entrevistar a gente inteligente, que siempre te adelanta. Eso de la CICIES lo he dejado para el tercer segmento, pero ya tú te me estabas adelantando al próximo tema de los retos de este gobierno. Y creo que lo describiste muy bien, la necesidad de estimular el crecimiento económico. Y para mí la mejor manera de hacerlo es una reforma tributaria que reduzca la presión fiscal, que incentive sectores claves en la economía, y que la falta de un sistema fiscal sano venga de reducir la gordura, no de ordeñar más al sector privado. Tú eres economista y sabes que cualquier centavo que se le quite al sector privado es un centavo menos para generar trabajo, es un centavo menos para incentivar la formación de capital y la inversión. Entonces, yo creo que ojalá este gobierno sea valiente para ir en contra de la tendencia tradicional en este país, que es ordeñar más al que produce. Hay que llevar la discusión, como dicen muchos ahora, que está de moda, así fuera de la caja, ¿verdad? Porque ese debate que tuvimos entre Arena y el Frente durante todos estos años, de que la oposición diciendo apretemos más, subamos más impuestos, y la oposición bajar gastos. Yo creo que hay que buscar otro tipo de cosas. Fíjate que para no satanizar el tema de los tributos, yo sí estoy de acuerdo que hay tributos que desestimulan la inversión, pero hay tributos que no. Hay tributos, es más, que podrían eventualmente incluso promover la inversión, como se llama, creo que es el Chekhov se llama, ¿no? Que es un impuesto que tú le pones a ciertos bienes importados, y también se los pones a determinados productos, ponte calzado, ¿no? Se los pones a ciertos bienes importados, se los pones también a los nacionales para evitar problemas con la OMC, y ahí creas un fondo de inversión para producir la inversión de zapatos.
podemos discutir técnicamente la viabilidad, pero digo, hay un impuesto, ponte a la plusvalía. Si tú tienes un terreno, te pasa una calle del Estado, que te sube valor, bueno, deja algo para el Estado. O sea, no son impuestos que van a desestimular la inversión. Distinto es si le metes a la renta, a las ganancias, a los dividendos, ahí sí siento que hay una presión tributaria fuerte. Y por el lado del gasto, creo que ahí más bien la palabra que por lo menos a mí me gusta más utilizar es la racionalización, es quitarle la grasa, ¿no? Porque a veces tú necesitas reorganizar parte de ese gasto. Yo sí creo que hay maneras de recortar el gasto, pero para localizarlo en otras cosas, ¿no? Y hay que ver entonces cómo se hace, ¿no? Tú mencionabas algunas cosas que ya tienen que ver con el gasto corriente. Hay que reducir el gasto corriente, hay que aumentar el gasto de inversión, se pueden hacer ciertos recortes para aumentar el gasto de inversión, pero creo yo, hay que tratar de abrirse a otras posibilidades, a otras ideas, ¿no? El debate para el crecimiento económico, como tú dices, necesita del concurso de la inversión pública y de la inversión privada nacional y externa. Ahora, el reto tanto de la inversión como de la inseguridad, que van bastante juntas, porque te eleva demasiado los costos, los riesgos de invertir, desestimula, etcétera, requiere entendimiento. Esta es una característica que se ha venido pidiendo desde hace muchos años, especialmente al gobierno de los gobiernos del FMLN, que se caracterizaron por la confrontación con varios sectores, especialmente con el sector privado. Si el estilo que manifestó, digamos, nuevas ideas o gana con arrogancia, trata de enfrentar y de confrontar y no realmente de buscar entendimientos, pues no vamos a lograr cubrir muchas de estas problemáticas y estas soluciones que requieren la solución de estos problemas, valga la redundancia, ¿no? Mira, hay otro problema que yo sé que tú y yo lo hemos discutido innumerables veces, es la reforma política. O sea, yo creo que el cáncer de la partidocracia es demasiado grave para ignorar la necesidad que tenemos de hacer una reforma política profunda, que nos genere, primero, responsabilidad al elector y segundo, transparencia. Transparencia, rendición de cuentas y democracia interna. Hemos tenido algunos avances que curiosamente no fueron producto de la clase política. Fue a pesar de que vinieron presión de fuera, llámese sala de la constitucional, llámese presión ciudadana, la que fue abriendo un poquito con determinadas resistencias que al final a cabo la terminaron digamos, aceptando los partidos políticos. Pero eso ha hecho que haya contención. El tema del financiamiento de los partidos políticos, hay que profundizar más en eso, porque también es una puerta al narcotráfico, especialmente en las elecciones de diputados y alcaldes. Algo se ha hecho, pero es todavía muy insuficiente. La democracia interna es lo que vimos ahora en estas elecciones con los partidos, incluso en Ghana, pues en Ghana ni siquiera hubo primaria, pues se puso el candidato que venía de fuera, las 4 o 5 decidieron que eso se hiciera, y también en Arena y en el Frente. Ahí no fue tanto, porque sí hubo, como tú dices, algo al revés. Pero en el PCN también fue poco transparente. Por eso también todo. Es que las cúpulas deciden, definitivamente las cúpulas deciden, sobre todo las cúpulas que tienen el control del padrón. Ese es otro punto. Es decir, evitar el manoseo del padrón, porque el que tiene el control del padrón tiene las mayores posibilidades de ganar. Y ese control del padrón, pues hay que dárselo a una instancia independiente de las cúpulas dentro de los partidos. Los partidos tienen que tener una instancia de ética con bastante independencia también de la cúpula. Los partidos tienen que rendir cuentas de sus ingresos, de su financiamiento. Que nos faltan varias cosas, ¿no?, para avanzar, pero sobre todo yo creo que tienen que
resetear el pensamiento. Llámese de derecha o de izquierda, pero una derecha democrática, una izquierda democrática, si le queremos llamar así, una derecha progresista o una derecha o izquierda progresista, ¿no? Que realmente tenga dos cosas, talante democrático y talante de honestidad. Ya, para con las ideologías, con estas dos cosas creo que el país avanzaría mucho, los partidos avanzarían mucho. No, y fíjate que este debate entre derecha e izquierda creo que ha perdido la relevancia, pues, o sea, y lo puedes ver en Europa, tú que has vivido en Europa, lo puedes ver inclusive en los mismos Estados Unidos. En Estados Unidos, si bien es cierto, el presidente Trump es bastante definido, para ponerlo de esa manera, pero él está respondiéndole al ciudadano común y corriente, al ciudadano que quiere empleo, al ciudadano que quiere seguridad, al ciudadano que quiere conservar un poco más de sus ingresos y quitarle ese peso que significa mantener un Estado sobredimensionado, que eso ya casi que no tiene que ver con las ideologías de izquierdas o de derechas. Mira, dos cosas. La primera es que esas categorías se han quedado muy atrás. Acuérdate que esas categorías incluso son lineales. Bueno, y tienen su origen, me acuerdo que alguien se sentaba a la derecha y a la izquierda del rey. No me acuerdo exactamente en qué época, pero es lineal. Tú defines, se le va a hacer centro, derecha, izquierda, o de centro derecha o centro izquierda. Es lineal y es una categoría, como todo lo lineal, muy simple, muy unilateral. Y ahora, ¿cómo calificas al gobierno de Irán? O al de Pakistán, o el de China, ¿verdad? Que es una mezcla ahí rara de totalitarismo. Pero no nos vayamos muy lejos. Nicaragua. Sí, por eso digo que hay una cantidad de países que ya no los puedes encerrar en esa categoría. Ese creo yo, lo primero. Lo segundo, y aquí te traigo una frase que le escuché, me acuerdo, a Alfonso Guerra, que antes uno estaba más ideologizado, quizás no le cuadraba, que es muy conocida, que dice: no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que cace ratones. Es decir, lo que importa ahora a los partidos, más que ese debate ideológico, que hay que darlo. Yo no digo que se abandone. Hay que tener un rumbo. Hay enfoques diferentes para enfrentar las cosas, pero lo fundamental es que se case ratones, que haga que las cosas funcionen. En este país incluso, mira, tenemos bastantes leyes, pero no funcionan. Que funcionen los semáforos, que funcione el transporte, que funcione la policía, que funcione las instancias que dan apoyo a la inversión, que funcione el Ministerio de Economía. O sea, de eso es lo que se trata, ¿no? En el próximo segmento quiero que hablemos del proyecto CICIES. Yo sé que vamos a tener diferencias, pero creo que es interesante analizar a profundidad, porque en el fondo tú y yo lo que queremos es una mejor justicia, una seguridad jurídica que se traduce en prosperidad para la población. Mira, como dijo una vez hace tiempos, imagínate qué aburrido sería el mundo si solo hubiera un Adán y no hubiera una Eva. O sea, la diferencia es importante. O al revés, una Eva y no. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, en el caso de la CICIES, que yo sé que se basa en el ejemplo de la CICIG, yo trabajo en Guatemala y conozco muy bien el caso de Guatemala. Y en Guatemala la CICIG ha sido un total fracaso. O sea, muchos dicen, no, es que han metido preso a un presidente. Bueno, pues aquí hemos metido preso a 2 presidentes sin necesidad de una CICIES. Pero ¿cuál es lo grave? Las 2 cosas para mí graves del ejemplo de la CICIG. Primero, que se politizó
la justicia. O sea, se dedicaron a la persecución política. Si tú analizas la gran mayoría de indiciados en Guatemala son gente del sector privado. Y han dejado libre totalmente a la mafia de la Sandra Torres y la mafia de la izquierda organizada, atada al crimen organizado. Segundo, la administración de justicia en Guatemala es tremendamente corrupta, especialmente en los corredores a donde se mueve la droga. Entonces, yo no puedo calificar la CICIG como un éxito, para nada. Yo creo que hay que matizar, y es donde tenemos diferencias. Creo que la CICIG ha tenido sus aciertos y sus errores, y lo que tenemos que hacer es aprender de los aciertos y de los errores que ha tenido la CICIG, y es una buena base. Ahora, justamente por esta razón del ambiente incluso de corrupción que existe en el sistema de justicia, sí creo que se necesita, llamémosle así, una CICIG. Nosotros somos de la posición que se necesita, con el cuidado del caso, es decir, que esté basada obviamente en la Constitución, que no vaya a sobrepasar funciones de la Fiscalía, que es la única que tiene monopolio de la investigación. Es decir, tiene que ser algo más como a lo de Honduras, donde es más bien una misión de apoyo a, ¿no? Y no en el caso de Guatemala, que tiene un mandato mucho más fuerte. E infiltrado por una agenda internacional. Sí. ¿Verdad? Pero, mira, yo lo que creo que sí se necesita una CICIG por esa razón. Sí. A veces aquí la Fiscalía depende de quién llega, porque la estructura de la Fiscalía no es lo suficientemente fuerte para que quien llegue, como en el FBI, pues llega no sé quién, pero mira, la estructura del FBI tiene una cultura, tiene una estructura que no le hace fácil al que llega de quererla cambiar. Ahora, eso no es garantía tampoco. No, de acuerdo. Vimos al FBI en manos de la administración Obama. Sí, pero acuérdate que pero tiene una estructura o la CIA, es decir, hay más institucionalidad en estos países. Correcto. Y aquí está excesivamente dependiente de la persona que llega. Ante eso, que es una debilidad, nos parece importante que pueda haber una misión o una comisión, ¿verdad?, que apoye, ¿verdad?, en las investigaciones, pero con marcos bien delimitados, porque podemos aprender mucho de la experiencia de Guatemala y de Honduras, ver lo positivo y lo negativo de cada una, para que justamente no se preste, ¿verdad?, a una fiscalía o un gobierno a usar el tema de la corrupción para perseguir. Yo creo que es una de las cosas importantes, ¿verdad?, que tenga imparcialidad, que sea independiente, independiente a tal grado que no sea algo de fachada, que se preste a un organismo internacional para que aparezca el gobierno haciendo las cosas bien. Yo creo que hay que tomarle la palabra a este gobierno, ¿no? Porque este gobierno puede ser hábil sobre todo para los partidos políticos, porque los que se oponen van a parecer como que se oponen a la corrupción, ¿ves? Lo mismo de siempre. Sí, entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿ves? Cómo enfrentan esto, ¿ves? Pero el decirle sí no es solo por conveniencia, digo, para que no me critique, sino porque tiene que ser por convicción de que esto es algo que el país necesita, pero bien hecho. Y para eso, incluso, cosas que no tenía la CICIG en Guatemala, la CICIG no rendía cuentas. Tiene que tener un mecanismo de rendición de cuentas, tiene que tener un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Porque ¿qué tal si de repente, como tú dices, se presta a ciertos juegos políticos? ¿Quién vigila al vigilante, ¿no? Hay que tener esos mecanismos. O sea, que puede haber muchas mejoras para apoyar a la Fiscalía, y que tenga también roles de prevención, porque no solo se trata del combate a la corrupción, hay que prevenirla. Puede tener roles de capacitación y asistencia técnica también, y eso puede ayudar no solo en investigación, sino para el caso de Corte de Cuentas, para el caso del Tribunal Supremo Electoral, para ver el tema del financiamiento de partidos políticos. Puede emitir recomendaciones, pero eso sí,
todo bajo el mandato de la Fiscalía. Y cuando tenés problemas estructurales, Roberto, yo en Guatemala conozco el caso de un empresario que el gobierno tenía años de deberle no sé cuántos millones de dólares. Y de repente llegó alguien y le dijo, mire, deme tanto y yo le consigo que le saquen el cheque. Y por eso lo tienen embuchacado, por tratar de recuperar su dinero. Entonces, claro, o sea, probablemente hizo mal, o sea, fue extralegal, pero de eso a echarle toda la culpa al empresario cuando el problema es estructural, digamos, yo aquí honestamente yo he tenido, he conocido de constructores que han quebrado por trabajar con el gobierno. Entonces, como les digo yo, ¿cómo se te ocurre trabajar en esas condiciones? Es que si no, no trabajo. Pues yo creo que mejor no trabajar, le digo. Mira, es decir, no es fácil construir no es fácil para nada una instancia de ese tipo por todas las, digamos, problemas, aristas difíciles que puede tener, ¿no? Porque también estas instancias, como tú dices, pueden, no por mala voluntad, a veces por descuido, por falta de capacidad, lo que sea, pueden cometer injusticias. Por eso que es importante la vigilancia de estas instancias, ¿no? Ahora, estas instancias pues tienen que tener cierta, supervisión, no solo internacional, sino local, de gente creíble que pueda decir, mire señor, aquí se equivocaron, antes de emitir una resolución, una opinión, ¿no? Pero yo creo que el país puede tener también la vía del fortalecimiento de la unidad contra la impunidad, ahora que tiene la misma fiscalía y que la creó el fiscal anterior. Pero ¿cuál es el problema? Entiendo que esta unidad que tenía como 20 fiscales ahora se lo han reducido a 3 o 4. Yo creo que hay que ponerle ojo a la reorganización de la fiscalía, y en este sentido es importante fortalecer la fiscalía. Por ejemplo, alguien me contaba de la experiencia que tiene en Estados Unidos, y que es una de las cosas que debía hacerse, es la certificación de los fiscales, así como la certificación de los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que tú para ser un fiscal que va a tratar un caso, tú tienes que estar certificado. Para eso te hacen las pruebas de la, ¿cómo se llaman? Del detector de mentiras. Tienen una revisión de tu expediente cada X tiempo. Eso lo hacen en Estados Unidos, para que no es porque, mira, lo conozco, sí, ese es buena gente, ¿no? Y pongámoslo ahí porque es buena gente. No, mire, usted tiene que tener una certificación para seguir o para optar a ese puesto, que son temas delicados, que necesita, como digo, capacidad, imparcialidad, y no entrar con prejuicio, porque eso sí puede echar al traste una instancia que puede tener un buen objetivo, ¿no? No, y también evitar los conflictos de interés, ¿verdad? Y eso se minimiza analizando la trayectoria de cada profesional, porque muy capacitado podrá estar, pero si está totalmente vinculado con... Sí, por eso que es importante la certificación, para decir, mire, y usted ha tenido contacto con un narcotraficante, pero ahí te aparece el detector, y hay todo un código de certificación que deberían de seguir los fiscales. Este es un paso que debería dar la Fiscalía, por ejemplo. El fortalecimiento de la Fiscalía es clave, porque tampoco vas a tener una fiscalía toda enclenque y una comisión internacional fuerte, porque entonces se la come. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido en Guatemala? Pues sí, en Guatemala sí, era mucho más fuerte que la fiscalía. Bueno, pues Roberto, te agradezco mucho. No dejemos pasar tanto mes sin que vengas a este programa, y la tarea la tenemos clara y definida. Así que... No, y gracias adelante. Siempre, Alfredo, por la oportunidad que me das de estar aquí con todos tus televidentes. Muy amable. Gracias, Roberto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.